Hola, soy el rabino Nahum Lifshitz y les quiero contar que en este podcast trataremos de aprender lecciones para nuestras vidas por medio de las historias hasídicas. Sabemos que uno de los pilares en nuestro servicio a Hashem es trabajar con nuestras cualidades y nuestra naturaleza. Los invito a este viaje maravilloso por el alma humana. Si querés apoyar este podcast, te pido que lo difundas entre tus conocidos. Y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para Broje y Atzloje de la familia Conferak. Cuenta Reb Moshe Weiss, un Hasid de Rebbe de la ciudad de Los Ángeles, la historia de cómo llegó a tener Kesher, a cómo empezó su relación con Chabad. Él cuenta así: al crecer no tuve abuelos porque habían fallecido en la Shoah. Y de hecho ninguno de mis amigos en Los Ángeles los tenía tampoco. Nuestra comunidad era de inmigrantes húngaros y casi todos los adultos eran supervivientes. Así que en mi infancia no sabía lo que era un abuelo o una abuela. Mi papá, Berel Weiss, era un empresario exitoso en la industria de hogares para ancianos, de geriátricos. Y era un hasid devoto y una persona muy rujni, muy espiritual. Caminábamos al shul cada semana en Shabbos y él me contaba historias sobre Baal Shem Tov y sobre el Rebbe. Y siempre me decía: él es nuestro abuelo. Aunque había muy pocos Lubavitchers en Los Ángeles en aquel entonces, mi padre había ido a conocer al Rebbe en el año 1962 y fue un momento culmine en su vida. Tuvo una reunión muy emocional, muy importante con el Rebbe, un Yehidus, y solo llevó al Rebbe a mi hermano mayor, llamado Yonah Mordechai. Pero, con respecto a mí, al ser que yo tenía solamente 2 años, escribió mi nombre en el zettel, en la nota que le entregó al Rebbe. El Rebbe leyó la nota y cuando llegó a mi nombre, lo subrayó. ¿Dónde está tu hijo Moishe Aaron?, preguntó el Rebbe. Es demasiado joven, explicó mi padre. Solo tiene 2 años. Cuando cumplí 3 años, sigue contando Moishe, y tuve el tradicional Opshamish, donde me cortaron el pelo por primera vez. Estaba allí un famoso hasid llamado Reb Shlomo Aaron Kasarnovsky. Era un hombre muy cálido que visitaba periódicamente Los Ángeles y me trajo un regalo especialmente del Rebbe. Para mi Opshamish, el Rebbe me había enviado un pequeño sidur de Chabad, un Nusach Arizal. Aunque mi padre apoyaba mucho a Lubavitch, sigue contando Moishe, también era muy firme en que continuáramos nuestras costumbres familiares. Y al ser que veníamos de un área de Hungría, cerca de la ciudad de Satmar, donde rezaban, hacían daven en el Nusach Sefaradí, quería que nosotros también continuáramos de esa manera. Por esa razón, y probablemente como no quería que yo pierda el Nusach del Lavenen, no me dio el Sidur que el Rebbe me había mandado. Pero siendo que yo era un niño muy terco y me sentía muy unido al Rebbe, esto me molestó muchísimo. También seguía enojado por el hecho de que mi papá no me había llevado a visitar al Rebbe. A medida que mi padre se fue acercando más a Lubavitch, comenzó a visitar al Rebbe anualmente para los últimos días de Sukkot, para el Shana Rabo y para Simchas Torah. En su próxima audiencia, en el próximo Yehidus, cuando el Rebbe llegó a mi nombre en la nota, en el zettel, en la carta que mi padre le entregó, el Rebbe preguntó nuevamente: ¿dónde está Moishe Aaron? Pero mi padre contestó: es gracioso que preguntes, porque él está muy enojado por no haber venido el año pasado, y este año me tuvo que escapar al aeropuerto sin que lo notara porque quería perseguirme. Cuando regresó, sigue contando Moishe, cuando regresó mi papá ese año, no quise hablarle a mi papá por varios días. Al fin y al cabo, después de esta pelea, mi padre me prometió que donde yo vaya, vos vas a venir conmigo. Pero
al año siguiente, todavía mi padre pensaba que era demasiado joven. Nuevamente el rey preguntó dónde está Moishe Aaron. Y mi padre se excusó y dijo, Aaron Kazarnovsky me dijo que Simchas Toire no es un buen momento para llevar a un chico a Lubavitch. Como sabemos, Simchas Toire es una fiesta de mucha alegría, pero a veces puede ser un poco descontrolada para un chico de 3, 4 años. Entonces por eso el padre de Moishe no lo había llevado. El Rebbe desestimó todas las dudas y le dijo, por favor, tenés que traerlo. Pero al año siguiente estaba resfriado, cuenta Moishe, y no pude ir. Mientras tanto, empecé el GAN, sí, el Jardín de Infantes, en la Academia, la Yeshiva Toras Emes, en Los Ángeles. Y ahí el director era el rabino Yehudo Yehiel Isaacson. Era un hombre, un rabino muy bueno, y sobrino también del entonces Rebbe de Satmar. Un día entré a la oficina del rabino Isaacson y le dije lo siguiente: necesito papel. El director me preguntó, Moishe Arele, ¿para qué necesitas papel? Porque dije, soy un Lubavitcher y quiero escribir mi propio Sidur Lubavitcher. Mi padre todavía no me dio el Sidur que el Rebbe me entregó, me regaló, así que quiero tener mi propio Sidur. El rabino Isaacson me dio el papel, me dio una carpeta para poder organizar los papeles y empecé a copiar un Sidur de Chabad. Cuando el Chávez el rabino entró al shul y contó toda la historia a toda la gente, mi papá estaba muy orgulloso de mi actitud. El siguiente Yad Rabbe, dice Moishe, fue el 13º cumpleaños, el bar mitzvah de mi hermano Yonah Mordechai. Y el Rebbe le sugirió a mi padre que hiciera el bar mitzvah en New York. El Rebbe le dijo al papá de Moishe, quiero que toda la familia venga. Y así, finalmente, vi al Rebbe en el año 1966. Recuerdo estar de pie en medio del 70 cuando el Rebbe se volvió hacia mi padre y le hizo una seña. Mi padre entendió que estaba preguntando por mí, así que me levantó y el Rebbe respondió con una gran sonrisa. Mi padre estaba muy emocionado cuando escuchó que en los Hagim, en los Yom Tov, el Rebbe comía junto con varios Hasidim. Así fue hasta que fue el Istalbus de la red de Medina, la esposa de Friedrich Rebbe. El Rebbe todavía comía en la casa de Friedrich Rebbe con diferentes Hasidim. Mi papá se envalentonó y logró conseguir una invitación, ni más ni menos, para comer en la Seúl de Yom Tov con el Rebbe. Así que ese año, y un par de años después, pudimos cenar con el Rebbe. No había otros niños en la mesa de Yom Tov en la casa de Friedrich Rebbe. La comida fue justamente en el segundo piso de San 70 y fue una ocasión totalmente solemne. El Rebbe no empezaba a comer hasta que todos estuvieran servidos, lo que me impresionó mucho. Y todos dejaron de comer en el momento que el Rebbe dejó de comer. Durante una comida, el Rebbe le preguntó a mi padre si yo estaba comiendo. Mi padre contestó, solo le gusta el pescado de su mamá. Es un poco mimado. El Rebbe le dijo, decirle que la comida acá también es buena. El Rebbe lo dijo sonriendo. En el Farbrengen, celebrando que se celebró antes de las Akofes, mi padre se sentó conmigo y con mi hermano detrás del Rebbe. Es un Farbrengen muy importante y después vienen las Akofes, son los bailes de su bastoile que son tan característicos por la alegría que tienen. El Sevid estaba lleno de gente empujando para conseguir espacio. A veces se tornaba un poco el ambiente agresivo, había muchos empujones. Así que nos quedamos junto a mi padre. En un momento dado, durante el canto, el rey se volvió para atrás y miró a mi padre, quien tomó esto como una señal de que el rey le quería decir algo. El rey habló con nosotros brevemente e inclusive me dio un pedazo de su torta. Pronto, me dijo el rey, va a estar muy lleno acá y no quiero que tengas miedo. Entonces quiero que te vayas debajo de la mesa y esperes hasta que esto pare. Así era que muchas veces había muchos chicos que estaban debajo de la mesa del Rebbe. Inclusive también hay historias que jugaban con los cordones del zapato del Rebbe. Nos fuimos debajo de la mesa, cuenta Moishe, y escuchamos al Rebbe hablar, y de repente escuchamos mucho ruido. Nosotros nos sentimos a salvo, y el Rebbe empezó a distribuir, a repartir un poco de mashka a todos los que querían acercarse, y decirle Han con el Rebbe. Después de Simchas Toire, toda nuestra familia tuvo un yejidus privado con el Rebbe.
Y mi padre le contó al Rebbe la historia del Sidur y que no le había querido entregar el Sidur. El Rebbe dijo, y Mirza Hashem, él va a seguir publicando libros de Lubavitch. Yo lo tomé muy en serio, cuenta Rav Moshe, y 23 años después, cuando salió el libro de explicaciones del Rebbe sobre las explicaciones del papá del Rebbe, Al Zoyar, un libro llamado Toras Menachem Tiferes Levi Yitzchok, como el nombre del papá del Rebbe, Rav Moshe Weid ya era grande y él llevó este libro al Rebbe y lo pudo patrocinar económicamente, fue el encargado de patrocinar este libro. Y cuando fue un domingo al Rebbe para recibir $1, le trajo de regalo al Rebbe el libro que él había patrocinado, un libro de las explicaciones del papá del Rebbe. Cuando el Rebbe tomó el libro en sus manos, estaba muy contento. Y mi padre comentó, el Rebbe me dijo que mi hijo va a poder imprimir libros de Lubavitch. A lo que el Rebbe contestó, sí, pero yo dije libros en plural. No quería que esté involucrado solo en un libro, no solo en este, sino en muchos. Y Baruch Hashem, termina diciendo Rav Moshe, desde entonces pude imprimir decenas y decenas de libros de Lubavitch.